Pues como ya lo dijo Humberto, mi nombre es Carla Martínez. El proyecto de Norteestación lo iniciamos en Tijuana en el 2007 como un proyecto que vincula muchas cosas, desde talleres hasta encuentros con escritores, y en el 2009 empezamos con nuestra editorial. Empezamos en el ámbito editorial. Norteestación se había dedicado a apoyar a otras editoriales para que tuvieran acceso a diferentes foros y diferentes lugares, y de pronto en el 2009 Julio Álvarez y yo dijimos, bueno, ya aprendimos más o menos cómo va la cosa y hay que integrarlo, ¿no?, a esto que es el mundo editorial. Y entonces, bueno, pues empezamos a trabajar en ese sentido y empezamos a ver primero que nosotros queríamos publicar autores del norte para que llegaran al sur, pues al centro del país o a diferentes lugares a donde pudiéramos llegar nosotros. Empezamos con un chavo de Tijuana, bueno, no de Tijuana, pero que vive en Tijuana, que se llama Pepe Rojo, y luego después publicamos a Roberto, publicamos a Roberto Castillo, que es otro poeta tijuanense, después vino un autor que para nosotros en este año ha sido como muy difícil, pues la pérdida que tuvimos de él, que es Rafa Saavedra, porque él fue uno de los primeros que nos apoyó y estuvo siempre al pie del cañón con el proyecto, y a donde iba mencionaba Norteestación como pues como una posibilidad para publicar y para estar en diferentes foros. Y bueno, y viene este autor, y después empezamos a abrir las puertas a diferentes autores del país. Dijimos, bueno, ahora ya aprendimos a hacerlo con los autores del norte y con autores que estaban vinculados con el norte, ahora vámonos con autores que pues sean de otros lugares. Y empezamos a... Bueno, yo empezaré, se han apuntado unas cosas de las que ya ha habido experiencias, el tema de la distribución. La distribución, la mesa yo creo que lo tocarán a fondo, pero ha sido uno de los problemas fundamentales de la visibilidad, hasta que apareció Internet, que bueno, amortiguó esa falta de visibilidad. Ahí la verdad es que Internet nos ha dado un equilibrio con respecto a otro tipo de editoriales, lo cual es muy saludable, pero además nos ha permitido estar en red y ir mucho más rápido de lo que antes con las cartas podíamos establecer esos contactos con otros países. De hecho, esta mismo Edita aquí en Colombia, el hecho de que Edita se difunda de una manera tan rápida, evidentemente es gracias a las tecnologías como Internet, ¿no?, que nos ha permitido estar en contacto. Esto facilita evidentemente esa visualización de las pequeñas editoriales, pero la distribución, la venta del libro ya directamente en un espacio físico sigue siendo un problema. Estamos en un momento, yo creo que delicado el tema, por lo menos en España. Ahora ha habido una recuperación, pero las librerías convencionales, o sea, tradicionales, las librerías pequeñas de toda la vida, que estaban desapareciendo en favor de las grandes superficies, ahora mismo se vive un momento un poco de incertidumbre, ¿no? Primero por la irrupción del libro electrónico, con lo cual tiene alterados sobre todo a las grandes editoriales. No creo que los pequeños editores tengan ningún problema en convivir, en ser o dejar de ser libro electrónico. Es un problema sobre todo de las grandes editoriales, y lo que sí que afecta, claro, es al espacio físico, ¿no? Porque era donde normalmente las editoriales que dejaban ver sus libros. Nosotros hemos siempre optado por estas librerías pequeñas, primero porque las grandes superficies no permiten, no acogen las pequeñas editoriales, y segunda porque el trato era desigual, ¿no? Nunca ha sido efectivo. Sí que quedaban algunas pequeñas librerías, y ahora hay un resurgir de estas pequeñas librerías con otro formato. Ya no son solo librerías, pasa como aquí con la Alpéndula, las cafeterías, que son ya mitad son espacios culturales donde se venden libros,
Ya hubo una tendencia hace unas décadas en las que se vendían revistas, libros independientes y marginales en espacios que no eran exactamente librerías, eran centros culturales, incluso peluquerías. Alguien tenía, yo llegaba a ver hasta una carnicería donde vendían, y hay ahora una carnicería en Valencia que se ha convertido en librería, con el mostrador de la carnicería. Entonces, son espacios híbridos y pero bueno, ese es el espacio donde el libro se expone. El problema sigue siendo en cómo llevar el libro hasta ahí. Nosotros montamos en España una pequeña distribuidora, ojo, no distribuidora, sino distribución en paralelo, lo que tú apuntabas, que las editoriales distribuían otras editoriales. Esto es muy sencillo pero muy complicado, se llamaba Alter, de alternativa, ¿no? Pero fracasó totalmente, tenía su página web, nos centramos casi más en la página web que en realidad en enviar los libros. Yo ahora cuando tú estabas viendo esto se me ocurrían ideas que bueno, yo las aquí, prácticas, cuanto más práctico mejor, cuanto más sencillo. Si los editores se pudieran agrupar por ciudades, los que se pueden ver cotidianamente, nosotros en Huelva, en México, en Barcelona, en Valencia, y simplemente se convirtieran en distribuidora propia de otros, se puede hacer un almacén pequeño de dos ejemplares, no hace falta mucho. Es decir, que una pequeña editorial que está en Huelva pueda enviar 2 ejemplares a cada ciudad donde ya existe esta red de distribuidores, que son los propios editores, que a su vez tienen contactos, como ya decimos, con algunas librerías, donde eso permitiría que el libro físicamente, el físico del papel, estuviera rápidamente en muchos sitios, ¿no? Y bueno, me parece una idea interesante a apuntar y a formalizar, o sea, a darle forma, no sé cómo. La EMI tiene, y la CANIM creo, tienen convenio con alguna paquetería, con Multipack, si no me equivoco. Entonces, ¿por qué no nosotros poder solidificar una alianza como editores independientes a partir quizás denominados como Edita México, no sé, no se me ocurre ahorita otra cosa, y buscar alianza con alguna paquetería, ¿no? Que nos haga descuento para poder enviar nuestros libros a otras ciudades, ¿no? Eso sería... ¿Cuántos editores participan aquí? Vi como 30 nombres de casi como 40. Y quien otro editorial que esté interesado en participar se una y hace ese convenio, ¿no? Con alguna empresa quizás no de primera línea como lo es DHL o alguna otra, pero sí con una mediana que nos permita poder obtener un descuento por envío, quizás ofreciéndole un flujo un poco variado de libros, de nuestros libros, ¿no? Será una opción también. Para empezar, sería primero hacer un mapa de los puntos de venta, es decir, en qué ciudades y cuántas librerías hay. A partir de ahí, que los editores de esa zona formasen un solo grupo, un distribuidor, que trabajaran conjuntamente, no uno a otro, que sería un lío, sino que ellos almacenaran los envíos de otra ciudad. Un almacén por ciudad. Uno por ciudad. Y una distribuidora por ciudad, que serían todos los que quisieran estar unidos. Ahora, habrían varios puntos de venta. En Valencia hay 6-7 librerías que podrían estar interesadas. A partir de ahí sabríamos, para empezar, el número de ejemplares que se podrían llevar. Tendría que ser puntos de venta en depósitos, al viejo estilo. Nosotros no jugamos a la política esta agresiva de los servicios de novedad de las grandes editoriales, que te obligan a comprar el libro o a devolverlo en 60 o 90 días. Nosotros damos vida al libro mucho más tiempo del tiempo comercial que tiene, con lo cual tendremos que comprometer a esas librerías a tenerlo allí, expuesto o no, pero tenerlo durante un tiempo indefinido, ¿no? Y eso sería el primer trabajo, es buscar esas librerías o cualquier otro lugar que quiera venderlo. A partir de ahí, hacer el censo, somos tantos, y establecernos cada ciudad. Bueno, nosotros tenemos y necesitamos 8 ejemplares, y cada editorial sabría cuántos ejemplares, no se sabe si van a vender, pero en principio puede colocar, con lo cual se vería, estarían visibles, ya habríamos avanzado un poco. Cuando llegamos a un acuerdo con la editorial Germanía para lanzar la colección de Voces del Extremo, lo hicimos bajo este formato, por si os puede interesar. Claro, nosotros contábamos, el encuentro tiene mucho tiempo, es un encuentro muy extendido, ha venido gente de todas partes, y entonces lo primero que le propusimos a la editorial es que
antes de que editaran los primeros 3 libros, nos dejaran un tiempo para hacer un trabajo de campo que iba a consistir en ponernos en contacto con toda la gente que había pasado por los encuentros, que pueden ser, creo que unas 400, 500 personas en estos años, y le mandamos un correo pidiéndole dónde compraban ellos sus libros, cuál era su librería habitual para comprar libros, cómo se llamaba el librero, qué dirección tenía la librería y un teléfono de contacto, y que nos hiciera el favor de decirle al librero que desde la editorial lo llamarían diciéndole que querían hablar con él porque íbamos a lanzar una colección nueva de poesía, y en función del número de libros que se le mandaba, en función de la gente que esa persona que teníamos de contacto en esa ciudad o en ese pueblo sabía que podía comprar ese libro de poesía. Entonces hicimos ese trabajo de campo, que fue un trabajo de campo brutal. Reunimos unas 120 librerías en toda España y le dimos esa información, que vale su precio en oro, a los editores. Y ahora, claro, ya les quedaba a ellos el trabajo de llamar por teléfono, y oye, mira, soy fulano, llamo, el teléfono me lo ha dado fulanito, que es cliente habitual tuyo, tal, te llamo porque somos la editorial, que queremos mandarte los libros, tal. El problema es que este proyecto, que yo creo que era bastante interesante, porque en definitiva lo que estás haciendo es llevando un producto a un sitio donde sabes que hay gente que lo va a comprar, pues fracasó porque la editorial con la crisis económica se vino abajo por completo y desapareció. Ahora estamos intentando volver otra vez a montarlo con la nueva editorial que se ha hecho cargo de la colección. Es un procedimiento que yo creo que es interesante. Pero apostaban a que el librero dijera, quiero tantos. Bueno, no, le decía, el editor llamaba al librero y le decía, mira, soy fulano de tal, yo qué sé, en el caso de mi ciudad, ¿no? Oye, María, que he hablado con Antonio Orihuela, somos la editorial Germanía, te vamos a mandar para allá 4 libros, porque yo también le decía los libros que se podían vender. Es decir, aquello, a ver, España es pequeña, las ciudades son pequeñas. Una ciudad, la gente que lee poesía o que es interesada por un determinado tipo de poesía, yo sé quiénes son, sé quién puede comprar ese libro. Entonces, ¿para qué le voy a decir? Manda 100 ejemplares, cuando se van a vender, que yo compre y los 3 amigos o 4 más que pueden estar interesados. Entonces le decía, mira, te vamos a mandar 4 libros. Y claro, como ya de alguna manera tú estás avalando a esa persona, pues no había ningún problema. De hecho, este proceso que ellos iniciaron en algunos sitios se llegó a consumar. La segunda fase era cada 3 meses llamar por teléfono a ver si se habían vendido. Y si se habían vendido, pues cobrar los ejemplares. Pues de que todas las editoriales se conjuntaran para poder hacer una red de colaboraciones y venta. Bueno, ustedes en el caso de España hicieron la recopilación de la información, pero bueno, en México, no sé, la mayoría de las librerías son como supermercados, ¿no? Lo que decían, las novedades se ponen y cuesta hacer toda esa investigación, ¿no? Entonces, la pregunta sería como, ¿cómo se organizarían todas las editoriales para, pues no sé, para juntar el capital y poder hacer esa investigación de campo, ¿no? Tendríamos que hacernos un gremio realmente. Conocer gente, ¿no? Colaborar. A ver, la idea era conocer. Claro, nosotros partíamos de la suerte que entre Edita, Voz del Extremo, allí somos una red. Entonces era muy fácil, porque ¿qué sentido tiene mandar libros a una librería, como tú dices, que es medio supermercado, medio pastelería, que se van a quedar allí, ni siquiera? Entonces la idea era, tú poeta, ¿dónde compras tus libros? En realidad hay una librería o dos donde va la gente a comprar libros, ¿no? Pues llevar los libros allí. Hay otra
posibilidad sería, claro, lo que pasa es que en una ciudad grande, tan grande como México, no sé, pero en ciudades españolas, que son de un tamaño pequeño, es coger un solo punto de venta, centralizar en una librería a la cual le beneficias porque le llevas público que no solo compra estos libros, compra luego otros, le haces clientes, centralizar ahí todas las publicaciones, una publicidad. Eso le da una publicidad que le va a beneficiar, que seguramente está interesado. Entonces, esa es otra posibilidad, es buscar un solo punto de venta, pero que trabaje bien los libros, o sea, que los exponga y confluir ahí, enviar ahí a todas las personas que son, digamos, afines o les gusta este tipo de libros. Ese sería lo mismo, pero más sencillo, un punto por ciudad. Pero aquí es un país casi México, Claro, estamos hablando de ciudades de 50.000 habitantes, de 100.000, de 150.000. Madrid sería México aparte. Madrid tiene 4 millones. Sí, se podría hacer en centros culturales, o sea, en puntos de ventas diferentes a las librerías, ¿no? O sea, gente que tenga... Pero es que después, en realidad, cuando hemos estado en Lisboa, hay 2 librerías donde va la gente a comprar poesía. Pues sí, pero pasa esto otro. O sea, que tampoco es absurdo lanzar una distribución a lo loco, cuando en realidad... Lo que nos ha funcionado más es como la venta. Ya puedes usar el micrófono. Sí, bueno, eso... Esa es independiente. Entonces, Y los de actos. hecho sí tenemos como concesiones y vendemos en canal o cosas así, pero muchas veces como que funciona más a través de internet porque regresan como los mismos libros, no sé, como... También las consignaciones es un desastre muchas veces, ¿no? Porque realmente pues los libros no son el negocio de ellos, este particular mío no es un negocio. Entonces, ¿qué tanto lo van a promover en la consignación, no? O va a estar abajo de uno que es más novedoso, no sé. Sí, pero hay algunas, por ejemplo, en España es que sí que hay librerías. Bueno, aquí había algunas, no sé si se han cerrado, aquí está el conejo, ¿no? El conejo... Sí, todavía. El conejo blanco. ¿El conejo ya cerró? No. Ah, no, está, pues mira. Ahí se ve llovido y tienen mucha edición independiente, circulan bien el libro independiente. De esos hay en España, es centralizarlo, es muy bien, para evitar que nos devuelvan. Eso ha pasado siempre, te devolvían el paquete tal como lo habías, a veces hasta precintado, ni lo habían puesto. No me hagas perder el tiempo, dinero en envío o ir a recogerlo. No, vamos a reconocer, a identificar a ese librero que sí, y además le vamos a ayudar enviándole a su librería clientes de todas las editoriales que están interesados, y se va a convertir en la única que tiene todo ese fondo. Eso ya lo distingue de los demás y le va a favorecer, y al mismo tiempo él pues va a proteger mejor el libro que le enviamos, ¿no? Yo creo que eso, internet y los actos en directo, las presentaciones, es donde más vendemos, a todos nos pasa. Nosotros no podemos competir con las distribuidoras y donde vendemos nuestros libros es en internet y en las presentaciones, eso me pasa. Pero también es importante que los libros estén para personas que les llega la información pero no saben cómo acceder, pues que estén por lo menos en ese punto. Y eso sí que sería mucho más fácil hacer. Identificar una librería, un punto, no hace falta que sea librería, un centro cultural, un sitio donde se venda este tipo de libros y concentrar allí la distribución. Y así en cada ciudad, así que limitaría también el trabajo, es muy sencillo, es una por ciudad. Y lo único, eso sí, los editores o que quisieran participar convertidos en una sola distribuidora se convertirán en la distribuidora de esa ciudad o de ese, y así. A nivel internacional debería ser algo así, como un coordinador internacional que a su vez repartiera en el país, ¿no? Que todo lo de México se llegara a un punto en España y esa persona dijese, bueno, tenemos distribuidores en toda esta ciudad, dos, ahí van los mismos. Y esa sería la... Humberto, yo quisiera preguntarles algo si se puede. Bueno, para no detener un poco, sé que se va a tratar un poco más esto de la distribución mañana en la mesa. Sin embargo, sí me gustaría compartirles una pregunta en general a todos ustedes. Si se han enfrentado o han buscado, por ejemplo, distribución con las librerías, digamos, de comerciales, pongamos el nombre Gandhi, Sótano, etcétera, etcétera, y si se han enfrentado a algún obstáculo para poder meter ahí sus libros. Si lo han hecho, bueno, ¿qué opciones han buscado, ¿no?
Bueno, en España es que ni lo plantea. Primero, por principio, hay muchas, lo que te piden es una identificación fiscal. Muchos de estos editores no son empresas, son asociaciones culturales, con lo cual no tienen, digamos, el NIF que posibilita estar ahí. Eso para empezar. Aunque lo tuvieran, directamente no les interesa, es decir, las grandes superficies juegan con el espacio y el espacio para ellos les da igual vender un coche que un libro, que lo que quieren es vender. Entonces, si ven un producto que no tiene marketing detrás, que no tiene un apoyo, directamente es que no lo aceptan. Nosotros ni lo intentamos. No hay una cuestión ideológica. Y aparte, como dice Antonio, la cuestión ideológica es... No hay no vender el cuerpo inglés. ¿Ustedes? Bueno, en nuestro caso igual se necesita una cédula fiscal y la editorial, justamente las propuestas que les comentaba al principio, no quiere eliminar esa figura de distribución. Quiere que la venta sea directamente entre el lector y el editor y el autor, porque los descuentos para librerías son muy altos. O sea, el editor pierde muchísimo, el autor pierde muchísimo y no tiene sentido mandarlo a un lugar que ni siquiera está preocupado por comercializar ese tipo de producto. Entonces, pues sí, nosotros hemos intentado hacer la venta por internet, que es lo más directo con ¿Qué tanto por ciento se quedan aquí? 40%. ¿Un 40%? El que la librería. Sí. La librería en España se quedan 65%. Ándale. O sea que el 45% se tiene que repartir el editor y el autor. O El sea, porcentaje es entre 60 y 40. Depende el tipo de librería que sea, creo que gana si es como el 60, pero no estoy segura. No, son 50. Algo así. Y bueno, podría hacer una página web que centralizara todo absolutamente desde ahí, vender todos los libros, pero eso una sola para se ha intentado, pero es España, complicado. o... Es complicado. Nuestro problema yo creo que no está en Internet. Internet lo bueno es que nos iguala, cada uno tiene su propia página, vende directamente y te ahorras tener que centralizar. Es a la hora de hablar del libro físico, o sea, del papel, donde está el problema. Porque hacer una página web, mantenerla, estar en contacto con... Eso es un trabajo y eso requiere dinero que no tenemos. Y eso es algo que además cada uno lo puede hacer en su blog, en su página web, vende directamente, ahí no hace falta una, a lo mejor sí, bueno, publicitar, pero yo creo que ahí la red funciona, precisamente eso. Donde fallamos es donde no podemos llegar físicamente con el libro, y ahí es donde sí que podremos... Perdón, bueno. Ahora con la cuestión, bueno, ya mencionaba Antonio que cuando empezó ahorita se llevaban muchos libros de pequeño formato y ahora con la crisis se siguen haciendo este tipo de publicaciones. Hay de todo. Edita sigue siendo un espacio ecléctico, heterogéneo, donde conviven en igual, como la red, en igual condición, un fanzine hecho fotocopias que una revista de un libro de artista de lujo, o, no sé, no hay, y sí hay presencia de todo. Sí, yo creo que uno de los retos más grandes de un editor es que a fuerza quiere vender el libro. O sea, una cosa es que queramos comunicar lo que hace un autor, su creatividad y que alguien lo lea, porque el autor lo que quiere es ser leído, y nosotros como editores a fuerza queremos vender. Y ahí es donde tenemos como una brecha, ¿no? O sea, si pudiéramos, digamos, si tuviéramos a alguien que nos financiara y vendiera, regaláramos los libros, sería otra situación, ¿no? Otro camino, pero estamos aferrados a seguir el mismo camino de las editoriales grandotas para recuperar. Yo no creo tanto, no está en la filosofía, creo, de las pequeñas editoriales, algunas sí. O sea, perder dinero ninguno quiere perder, pero simplemente hacerlo por recuperando bastaría para muchos, porque ojo, y ahí vamos al debate que creo que es de esta mesa. Es decir, si estamos aquí es porque no queremos ser editores comerciales, en el sentido de las grandes multinacionales del libro. Esto no es un negocio, fundamentalmente es un contenido, el libro, que lleva cultura. Lo que pasa es que a nosotros nos interesa más el contenido y a ellos el continente, cómo vender el tema, sea lo que sea, y les da igual la calidad o el mensaje. A nosotros sí que nos importa el mensaje y sí que nos importa, sobre todo y antes que el mercado, el difundir la idea. Esa es una militancia, seríamos
un acto voluntario, ¿no? Pero hay una militancia con respecto, ideológica con respecto a la literatura, al libro en general. Y ahí sí que hay hay que distinguir, yo creo que lo apuntaba también. Fan no es hacerme rico con el libro. Fan es que muchos de los autores por los que apuesto, que están diciendo cosas interesantes y defienden ideas en las que yo creo, se conozcan. Y eso choca radicalmente con el sentido comercial del libro al que estamos habituados, ¿no? Que nos venden bestsellers que son auténtica basura. Incluso atenta contra digamos, de libertad y de pluralidad y de convivencia que podría ser la literatura, ¿no? Un sentido totalmente contrario. Y ahí que siempre está marcando el hacemos una cosa o no. Claro que cuesta dinero, pero también nosotros somos capaces de arriesgarlo mucho más que las empresas que necesitan recuperarlo y si no, no les funciona. Entonces, yo creo que apelemos a esa valentía que hemos demostrado y tenemos imaginación, ellos no la tienen. De hecho, la mayoría el libro de bolsillo nace del libro Tascabile, es una invención de Mille Lire, en Italia, que luego lo copiaron editoriales como Alianza Editorial. Siempre la idea parte de quienes tenemos ese afán por la cultura, ese afán por hacerlo más accesible, más barato, más. Y luego viene quien recoge la idea y le saca el usufructo. Pues bueno, demos un paso más adelante, es decir, si hay que hacerlo gratuito, pues lo hagamos gratuito sin perder el dinero. Ha habido experiencias de revistas gratis, ¿no? Por ejemplo, que se vendía simplemente y se financiaba de otra manera. Entonces, busquemos fórmulas, pero sí. Monográfica, muchas. Bueno, yo quisiera agregar algo, esa es como mi opinión, que sí nos sabemos, o sea, creo que todos coincidimos con que nos gustan los libros, nos gusta hacer libros, nos gusta que la gente lea libros, pero hay que quitarnos un poco esa idea de la cultura sacralizada o sagrada o que no se vende o que no se toca y pensar en la forma de distribuir los libros, no en ese sentido de las librerías grandes, convencionales, de las editoriales gigantescas, pero que sí necesitas capital para el libro, sí necesitas venderlo y que se lo puedas ofrecer a tu lector o a tu comprador a un precio que esté equilibrado entre la producción y lo que está obteniendo cada uno de nosotros. Me estoy acordando ahora, porque precisamente hace una semana hicimos el Edita Nómada en Madrid y para que veáis este resurgir, no sé si en México habrá, pero en España se empiezan a ver mucho, lo hicimos en un mercado de frutas, verduras, y allí uno de los puestos que se había dejado de utilizar, porque también los mercados sufren las multinacionales del alimento, ¿no? y se quedan, y muchos mercados tradicionales se han quedado con los puestos libres. ¿Sabéis que lo están ocupando como galerías de arte y como librerías? Entonces tiene la misma fisonomía que un puesto de verdura, se mantienen vendiendo café y alguna bebida y tienen revistas independientes que te las venden a los precios. Se llama el sándwich mixto, está en el mercado de Madrid, en el mercado de donde está la filmoteca, ¿cómo se llama ese mercado? En Antón Martín, mercado Antón Martín, dos de los puestos vacíos lo han convertido en una sala de exposiciones abierta, tú pasas por el mercado, encuentras la exposición y detrás está el sándwich mixto, que es ya una cosa particular, que es una chica que ha puesto mitad librería y para sobrevivir, porque vende solo publicaciones alternativas, pues aparte de lo que venda, sobre todo vende café, desayunos, tal, con lo cual la gente que está por allí se están buscando nuevos espacios totalmente distintos a lo tradicional y convencional y son muy divertidos, se hacen actos culturales allí. Nosotros hicimos el día entre frutas y verduras y gente que no accedía normalmente a los libros se los encuentra y les pica la curiosidad, ¿no? Sí, pues creo que uno de los problemas centrales de la industria editorial es buscar los nuevos lectores, cómo llegar a nuevos mercados y cómo hacer que la gente realmente quiera comprar libros. Bueno, no solo comprarlos, ¿no? También leerlos.